Tema 13. Índice de acidez. Se define como los miligramos de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en un gramo de aceite o grasa, y constituye una medida del grado de hidrólisis de una grasa. Todos los aceites y las grasas tienen ácidos grasos libres. Algunos los tienen en grandes cantidades. La causa de la existencia de esa acidez es la activación enzimática de las lipasas, ¿sí? Todas las semillas y los frutos oleaginosos tienen presentes algunas de estas enzimas lipolíticas que se encuentran tanto en el embrión como en el mesocarpio del fruto. Por este motivo, el aceite de arroz y el de palma tienen una acidez muy alta. Los aceites extraídos de semillas descompuestas tienen acidez alta, al igual que las aceites almacenadas durante mucho tiempo. Acuérdense que vimos que las enzimas son proteínas y estas proteínas pueden inhibirse con temperaturas, ¿sí? En este caso, les están diciendo que son enzimas lipolíticas, esto es, que son las que van a separar o en este caso, hacer ácidos a los aceites. La palabra lipolítica significa que trabajan con aceites, como está la imagen acá en la parte de arriba, son enzimas que les gustan exclusivamente las grasas, ¿sí? Que estaría ahí la enzima que es la moradita, el sustrato que es lo amarillo, que serían las grasas. El índice de acidez es considerado como una medida del grado de descomposición del aceite o grasa por acción de, como ya habíamos dicho, de las lipasas, y también pueden ser causados por la luz y el calor. Por eso es que algunos envases de aceites vienen en envases color ámbar o color verde para evitar que se deteriore el aceite, y esto nada más es que se hagan ácidas, ¿sí? La rancidez se acompaña usualmente por la formación de ácidos grasos libres. Entonces, su determinación es con frecuencia usada como un indicador general de la condición para el consumo de los aceites y grasas. Esto es, que los aceites o las grasas que están ácidas ya no se deben consumir, que es como lo que hicimos en la práctica, ¿sí? Aquellas que son ácidas, pues ya no están tan en buen estado y entonces se tendrían que ya no consumir. En el caso de las que hicimos dos en la práctica, pues no tenían un grado de acidez tan alto, simplemente eran un poquito más inestables, ¿sí? En el caso de la manteca, como es un producto que se obtiene a granel, ahí hay más microorganismos que pueden hacer que se acelere esta acidez en la grasa, ¿sí? En la manteca, ¿sí? Entonces, por eso es que fue la que primero dio, o la que luego dio con acidez, porque tiene microorganismos que están todavía activos ahí, y entonces las enzimas, como la lipasa, que está ahí en la imagen que estamos viendo del lado derecho, ¿sí? Puede entonces empezar a ¿qué? A acidificar las grasas. Vean, aquí en la imagen está, partimos de un triglicérido, llega la lipasa, ¿sí? Le quita una molécula y entonces ya se convierte en diglicérido. Si se queda así el diglicérido y sigue trabajando la lipasa, entonces le quita una molécula, aquí estamos viendo un ácido graso se pierde y entonces queda en monoglicéridos. Si sigue trabajando la lipasa, como estamos viendo aquí, si ese monoglicérido pierde un ácido graso y se queda en glicerol. Entonces lo que está haciendo la lipasa, ¿sí? Le está como quitando moléculas, está haciendo más chiquita y está volviéndola más ácida. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que hay liberación de agua, que es fácilmente que se pueda convertir con con las otras moléculas perdidas, pues aquí está, se empiezan a hacer ácidos, ¿sí? Aquí está el ácido graso, y entonces se está acidificando la molécula. 13.1. Determinación.
La determinación del índice de acidez en aceite y grasas evalúa el grado de deterioro, como ya habíamos dicho, ¿sí? O no el grado de deterioro, si no queremos poner ese nombre, el grado de acidez que está obteniendo la grasa o el aceite. Se realiza por el método basado en la neutralización de los ácidos grasos libres presentes con solución etanólica de hidróxido de potasio en presencia de fenolftaleína como indicador, ¿sí? Como vemos en la imagen, ¿sí? Fue lo que se tenía que hacer en la práctica. Se tenía la muestra del aceite o la grasa, la cantidad que se indicaba en la práctica. Aquí dice 100 mililitros, ¿sí? Bueno, 5 gramos de la muestra, luego se le agregaban los 100 mililitros de alcohol, se ponía a calentar, nada más a baño María, después se le ponen unas gotitas de indicador de fenolftaleína y se titula con hidróxido de potasio hasta que vire a violetita, y una vez que vira, se anota el gasto de de cuánto se puso de hidróxido de potasio, y entonces con las fórmulas que estaban ahí en el manual se saca el porciento de ácido oleico y el porciento de acidez, que entonces en base a eso nos dicen cuánto se ha acidificado ese aceite, ¿sí? Esos dos son como un índice de referencia para ver qué es lo que está pasando con ese aceite. El índice de acidez se expresa en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar un gramo de grasa. También puede expresarse en porcentaje de ácido oleico, ¿sí? Cualquiera de los dos, el índice de acidez o el ácido oleico, nos da la cantidad de acidez que tiene el aceite y por lo tanto determinar su calidad Normalmente se expresa en tanto por ciento de ácido oleico, solo en casos particulares, dependiendo de la naturaleza de la grasa, se expresará en cantidad de ácido pálmico o ácido láurico, que tiene que ver con las grasas nada más, con el tipo de aceite que se esté trabajando, lo pueden referir en pálmico o láurico. Y en la parte de abajo es la reacción, sí, que está sucediendo, ¿sí? Está la grasa, se le pone el hidróxido de sodio en este caso, y se tiene la reacción y al final tenemos una liberación de agua. Y entonces esto es lo que sucede durante la experimentación de la determinación de acidez de las diferentes aceites o grasas. Mecanismo de deterioro de un lípido. Las grasas y los aceites pueden sufrir diferentes transformaciones que, además de reducir el valor nutritivo del alimento, producen compuestos volátiles que imparten olores y sabores desagradables. Esto se debe a que el enlace éster de los acilglicéridos es susceptible a la hidrólisis química enzimática y a que los ácidos grasos insaturados son sensibles a reacciones de oxidación. El grado de deterioro depende del tipo de grasa de aceite en términos generales. Los más fáciles de afectar son los aceites que son más fáciles de que se deterioren son los de origen marino, le siguen los de origen vegetal y finalmente los más estables son los de origen animal, ¿sí? Hablando de aceites, después de un proceso que ya sea de obtención de los aceites, que se les da también un proceso de como tipo pasteurización para poderlos envasar, o sea que por medio del calor los estabilizamos, ¿sí? Quiere decir que eliminamos los microorganismos y las enzimas, entonces ya estos productos pueden durar más tiempo. Pero los que primero se van a deteriorar son los de origen marino, luego los de origen vegetal y al final los de origen animal. La manteca, si no está tratada, entonces no es tan estable, porque todavía, como habíamos dicho, tiene microorganismos y enzimas que pueden hacer que se empiecen a deteriorar, ¿sí? Eso es lo que pasó con la manteca con la que trabajamos. Sí, y este deterioro implica que disminuye su valor nutritivo del aceite, de las grasas, y también también cambia su olor y cambia su sabor de estas, ¿sí? Por eso, los aceites que analizamos en la grasa, pues en la práctica no tuvieron ni cambio de olor ni cambio de sabor porque eran unos aceites nuevos, ¿sí? Y bueno, como está en la imagen, entonces estamos viendo que las lipasas, ¿sí? Las lipasas las tenemos en la boca, en el páncreas y algunas en los vegetales, como ya habíamos dicho, ¿sí? Los cereales tienen lipasas, entonces eso
hace que, bueno, se empiecen a descomponer los aceites. Digo, en el caso de la lengua, pues está bien porque entra a nuestra boca y le empezamos a separar para que cuando llegue a nuestro estómago, pues ya esté separado en el aceite, bueno, en general el alimento, y así sea más fácil su digestión. El término rancidez se usa para describir los diferentes mecanismos a través de los cuales se alteran los lípidos y se han dividido en en dos grupos. Ahí está mal. Lipólisis o rancidez hidrolítica y autooxidación de rancidez oxidativa. La primera, la de hidrolítica, se debe básicamente a la acción de las lipasas que liberan ácidos grasos de los triglicéridos. Esto lo vimos en la imagen anterior, ¿sí? Bueno, ahorita lo vamos a ver en la de acá abajo. Y la acidez oxidativa se refiere a la acción del oxígeno en las lipoxigenasas sobre las insaturaciones de los ácidos grasos. En la primera, lo que nos va a afectar es el agua, ¿sí? Para que se dé este deterioro, ayudada por ejemplo aquí con las enzimas. Y en la segunda, pues lo que vamos a tener es la presencia de oxígeno que nos va a deteriorar el el aceite, ¿sí? Como estamos viendo aquí, llega el oxígeno, cambia la estructura molecular del aceite y eso implica que cambia como habíamos dicho, su composición nutrimental, su olor, su sabor, ¿sí? Su color. Lo mismo sucede aquí. Llega el agua, cambia la composición, nos queda aquí el ácido graso, se acidifica y entonces igual cambia totalmente la estructura del aceite. Factores de inhibición o aceleración. En la tabla que está aquí abajo vamos a ver qué factores ayudan a que se deteriore fácilmente un aceite o una grasa, ¿sí? Un lípido, y cuáles nos ayudan a que esto se retrase. Entonces, a acelerar el oxígeno, altas temperaturas, humedad alta, la luz ultravioleta y metales pesados. Entonces, como ya habíamos dicho, dependiendo de cada aceite, pues entonces el envase se diseña para que no entre tanta luz, para que no entre tanta humedad, ¿sí? Para que no esté en contacto con metales pesados, ¿sí? También si ustedes dejan abierto mucho tiempo un aceite, entra aire, que el aire trae oxígeno y entonces empieza a deteriorarse ese aceite. Podemos evitar que este deterioro sea rápido, haciendo que donde esté almacenado, donde tengamos el aceite, pues tenga baja humedad, temperaturas bajas, que se les pueda poner antioxidantes, que no haya oxígeno. Esto es que estén envasados al vacío, o si tuviéramos una cocina súper sofisticada y tuviéramos un espacio donde almacenar al vacío, pues también se podría hacer, y evitar que estén en contacto con la luz ultravioleta. Esto es que, digo, es difícil que guardemos el aceite en el refrigerador, pero sería una forma de conservarlo durante más tiempo. Y también que traten de que el aceite esté a lo mejor en su alacena donde no les da tanta luz, ¿sí? Y que no los dejen destapados para que evitemos que se deterioren. 3.4. Rancidez o enranciamiento. Los aceites y las grasas son susceptibles de enranciarse o descomponerse. Los mecanismos de la rancidez han sido ampliamente estudiados y existen al menos 3 vías más comunes de enranciarse. La primera, actividad de radicales libres y peróxidos, ¿sí? Esto se activa por el calor de la fritura. Los radicales se generan induciendo a una absorción de oxígeno del ambiente para formar preperóxidos y luego peróxidos propiamente dichos. En este estado, el aceite se vuelve viscoso y se torna venenoso, pues su ingestión provoca malestares gastrointestinales graves. Las peroxidaciones muy intensas conducen a un aceite de características organolépticas rechazables. Este aceite solamente son esos aceites que están recalentando y recalentando y recalentando, entonces cambian totalmente su estructura y se vuelven hasta peróxidos, como está aquí en las imágenes, ¿sí? Como el lípido va modificándose una vez que lo van calentando y calentando hasta que queda en peróxido, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el aceite no se rehuse y se rehuse
Una vez que ya se calentó, que lo vuelvan a usar y que lo vuelvan a usar. Entonces, de preferencia, que usen poco aceite, lo utilicen y después, pues que generalmente no les sobre nada. Porque si les va a sobrar aceite y lo van a estar reutilizando, habría que analizar hasta cuántas veces podrían utilizar. Ahora que tenemos el tip de su agua de col como indicador que la hemos estado usando en las prácticas por falta de reactivos, podrían tener su aceite en su casa y agregarle un poquito de col morada, de agua de col morada y ver si se pone ácida, pues entonces ya no la usan. Eso sería una forma casera de ver cómo su aceite, si ya se acidificó o no. Si es que están guardando aceite y lo quieren volver a hacer, la indicación o lo mejor, la sugerencia es no usarlo y estarlo reusando. El otro es hidrólisis por la presencia de agua. Provoca la hidrólisis de los radicales grasos y se restituye algunas moléculas de ácido original. Esto trae como consecuencia una cadena de reacciones que hacen que los aceites tomen un olor y sabor astringente y desagradable. Entonces, si tenemos agua, está en la grasa y de alguna forma obtiene agua y la dejamos ahí durante un tiempo, pues ¿qué va a pasar? Que esa agua junto con las otras moléculas que tiene el ácido graso, que en este caso sería un triglicérido, ¿sí? Va a terminar formando ¿qué? Un ácido graso que va a tener una característica ya no deseable en el aceite o grasa. Otro sería por medio de microorganismos. Los enlaces alfa de los radicales grasos son atacados por enzimas que pueden provenir desde hongos, bacterias o simplemente las enzimas como las lipasas, ¿sí? Que degradan a los triglicéridos y los forman igual en ácidos. El olor puede obtenerse un olor repulsivo característico de este mecanismo degradatorio. Si se dan cuenta, todas implican que está el triglicérido, está las moléculas de agua que se liberan, aquí está en presencia una enzima, lo transforma en di y al final siempre vamos a tener ácidos. Por eso es que una forma de ver si las grasas se están deteriorando es si se están acidificando, porque si se dan cuenta cualquiera de los tres mecanismos que vimos, ¿a qué lo llevan? A obtener un acidez. Un caso especial es la rancidez que a veces se produce en el aceite de pescado, ¿sí? Ahí se originan descomposiciones proteicas de la cistina y cisteína que contienen enlaces sulfuro. Esas traen como consecuencia la formación de ácido sulfídrico, ¿sí? Acuérdense que siempre que se libera agua y por ahí hay algún azufre o algún nitrógeno, pues podemos tener la unión de esos y entonces tener ácidos, que sería el caso de este ácido sulfídrico, ¿sí? Aquí es bien importante porque un pescado en mal estado, bueno, o un aceite de pescado que se empieza a descomponer, como tiene cistina y cisteína, entonces con la presencia de ese azufre, pues puede convertirse en ácido sulfídrico y ese sí es un poco más complicado. Y entonces pueden las personas al consumirlo morir de envenenamiento, porque ya es un ácido que hace daño, ¿sí? Entonces, cuando se produce aceite de pescado o cuando se transporta aceite de pescado, hay que tener mucho cuidado de que no se oxigene, o sea, que no le dé el aire, que esté en un lugar oscuro, ¿sí? Y que tampoco le entre de alguna forma agua para que no se nos transforme estas en un ácido sulfídrico. La oxidación de los ácidos grasos. La degradación progresiva de los ácidos grasos libera energía. Esto ocurre en la matriz mitocondrial con la intervención del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Ya pasamos a algo que es importante una vez que entra el aceite o la grasa a nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, no todo el aceite que entra o grasa que entra a nuestro cuerpo cuando nosotros estamos alimentándonos es malo, ¿sí? Sino que hay actividades específicas para él dentro de nuestro metabolismo, ¿sí? Dice que la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos ocurre en tres pasos principales. Primero, en la beta-oxidación, que es decir,
es decir, la conversión de los ácidos grasos en unidades de acetilcoenzima A con 2 átomos de carbono. Y luego este acetilcoenzima A entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para producir energía y formar ATPs. Y finalmente esos ATPs, hay una transformación en FAT y NAD que también producen ATP mediante la cadena de transporte de electrones. Al final de la ruta, o sea, entra el aceite, se va a las rutas metabólicas y al final ese aceite junto con los carbohidratos y con todo lo que entró nos hace tener 36 ATPs, que hablar de ATPs es la energía que producimos para hacer cada una de nuestras actividades metabólicas y funciones físicas que hacemos cada uno de nosotros. Y aquí está. Entonces dijimos que está en la mitocondria, ¿sí? Aquí está una mitocondria y aquí se realiza todo, ¿sí? Entonces, la mitocondria es uno de los organelos más importantes de la célula. Entonces, cada una de las mitocondrias hace todo esto, ¿sí? Entonces, está la mitocondria, entra, ¿sí? Aquí entra los ácidos grasos, ¿sí? Se va al transporte de electrones, entra al ciclo de Krebs, ¿sí? En el ciclo de Krebs se liberan oxígenos, ¿sí? CO2, y aquí se obtienen 2 ATPs. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Primero entramos en la glucólisis, ¿no? Llega el aceite, los carbohidratos entran en la glucólisis y entonces aquí obtenemos de la glucosa, se transforma a piruvato y entonces obtenemos 2 ATPs. Estos dos, aquí hay liberación de NAD que se convierte en NAD y que se vienen para acá, ¿sí? Para atravesar la glucólisis, pero el NAD se viene para acá, ¿sí? A la mitocondria. En la mitocondria está el transporte de electrones, que es otro ciclo, ¿sí? Una vez que se obtiene el transporte de electrones, se pasa a la cadena de transporte de electrones que va para acá abajo y aquí se liberan 34 ATPs y para hacer este procedimiento perdió 2 ATPs, ¿sí? Necesita energía también para hacer todo esto, ¿sí? En el ciclo de Krebs entra, ¿sí? También viene aquí el piruvato, ¿sí? Aquí se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs pasa todo el proceso metabólico y al final se obtienen 2 ATPs, ¿sí? Entonces, como va necesitando ATPs, pues entonces al final tenemos que 36 ATPs, ¿sí? Ok, esto lo van a ver detalladamente en bioquímica, ¿sí? Pero eso es más o menos lo que sucede. Ese es otro ejemplo, ¿sí? De qué es lo que pasa, pero es el mismo ciclo, nada más que aquí ya no estamos viendo la mitocondria, aquí ya no estamos viendo qué es lo que pasa. Entonces tenemos a partir de aquí, que sería esta parte de la acetilcoenzima A, aquí empieza acetilcoenzima A, entra la acetilcoenzima A y está en la mitocondria, ¿sí? Se obtiene, la actividad enzimática nos ayuda a obtener FAT, ¿sí? Este FAT se va a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Acá también tenemos una formación de NAD que también se va a la cadena de transporte de electrones. Sigue aquí trabajando, ¿sí? Acetilcoenzima A, ¿sí? Aquí va avanzando. Aquí al final tenemos el acetilcoenzima A que va avanzando por aquí para entrar al ciclo de Krebs. En ciclo de Krebs entra a cadena de transporte de electrones y al final tenemos ATP que serían los 36. O sea, resumido es glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transportes de electrones, o sea, pasan por todo eso, los la glucosa, las aceites, ¿sí? Convertidas, claro, en otros reactivos, como ya habíamos dicho, el acetilcoenzima pasa por todo eso y al final obtenemos 36 ATPs, que es la energía que obtiene la célula para hacer actividades metabólicas, actividad de respiración, movimientos musculares, para hacerlo todo. Ok, ahora,
tenemos algo importante que es el punto de ebullición de los aceites. Calentar un aceite cambia sus características, como ya habíamos dicho. Algunos aceites pues, son más resistentes que otros, ¿sí? Ante la temperatura. Y entonces, en base a eso, hay que decidir cuáles son los que nos convienen utilizar dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿sí? Y por ejemplo, ahí dice, elegir un aceite para cocinar es importante, tener en cuenta tolerancia al calor y elegir adecuadamente el uso que queremos dicho. El consumo prolongado de aceites quemados provoca arteriosclerosis, artritis reumatoide y defectos de nacimiento. Entonces, por eso es importante que no utilicemos y reutilicemos el aceite. El aceite de palma contiene más grasas saturadas que los de maíz, lino, soya, cártamo y girasol. Por tanto, el aceite de palma puede soportar mejor las temperaturas altas, ¿sí? Por eso se utiliza en la industria alimentaria en varios lados para hacer situaciones, por ejemplo, de frituras, para que este aceite no se deteriore y entonces cambie su composición nutrimental o les cambie las características al producto. Esto es olor, color y sabor al producto que estamos haciendo. Acuérdense que vimos al principio del semestre que los enlaces saturados, ¿sí? A diferencia de los dobles enlaces, de los triples enlaces son más estables y entonces estabilidad implica que son más difíciles de romper. Eso lo vimos al principio del semestre, entonces por eso es importante que vean la composición molecular de cada uno de los aceites que están utilizando, si es que si es importante, si para ustedes es importante saber si ese aceite se va a modificar demasiado a la hora de freírlo. Por eso, como les dije hace rato, hay aceites que están recomendados para usarse en fríos. Una de ellas es el aceite de oliva, que la recomendación es que solo se use en las ensaladas, porque una vez que lo guisan, como es muy poco estable, pues entonces se modifica y se puede empezar a acidificar y ya pierde toda esa parte del valor nutricional por lo que lo están usando, ¿sí? Y dice que entre los aceites adecuados para frituras a altas temperaturas por encima de los 200 grados centígrados, ¿sí? Por su alto punto de mel. El punto de mel es cuando el aceite empieza así a ahumar, a sacar humo, ¿sí? Ese es su punto de mel, ¿sí? Tenemos que los aceites que se puedan utilizar serían aceite de aguacate, de cacahuate, de cártamo, de colza, de girasol, de maíz, de palma, de salvado de arroz, de aceite de soya, de aceite de sésamo. Y si se dan cuenta, cuando ustedes vayan al centro comercial, los aceites dicen aceite de cártamo, aceite de soya, hay unos que dicen de aceite vegetal, entonces los que dicen de aceite vegetal hay que leer la etiqueta de qué tipo de aceite son, ¿sí? Pero prácticamente de todos estos aceites hay en los centros comerciales. Entre los aceites adecuados para frituras a temperaturas medias, por encima de los 90 grados, están los aceites con diglicerol, aceites de almendra, aceite de nuez, aceite de oliva, aceite de semilla de algodón, aceite de semilla de mostaza, aceite de semilla de uva, cream, que sería mantequilla clarificada, y manteca de cerdo. Estas solamente se pueden usar hasta 190 grados centígrados, ¿sí? En las tablas que están ahí, nos hablan de lo que sería el momento en que estos tipos de aceites empiezan a humear, ¿sí? Entonces, el punto de humeo se refiere al punto de calentamiento de un aceite de cocina o grasa comestible donde se hace visible el humo que desprenden las grasas. En el punto de humeo el alimento puede tener sabor que podría ser desagradable o cambiar su estructura o cambiar su color. Por encima de este punto se comienza una combustión, es por eso que empieza a humear y entonces es importante que si lo vamos a dejar mucho tiempo humear, veamos qué es lo que va a pasar porque puede empezar a cambiar el color del aceite y eso implica que cambie sus características, pudiéndose hacer en algún momento ácido, ¿sí? O también empieza a cambiar de color, de sabor, dándole ese sabor
al producto que a lo mejor no es interesante que lo tenga. Sí, de repente ustedes se comen cosas, por ejemplo, las tostadas, y ya están muy viejas, que las fríen y ya les saben, tienen un sabor no agradable que generalmente decimos sabe a rancio, ¿sí? Igual que los cacahuates, cuando les toca algún cacahuate que sabe mal, siempre utilizamos la palabra que sabe a rancio, que quiere decir que ya no es un sabor que nos agrade, porque ya se está modificando su estructura, en este caso de los ácidos grasos. Y entonces en las tablitas están los diferentes tipos de aceite con sus temperaturas a la que humean, ¿sí? Y en la tabla que está más a la derecha, hasta dice temperatura de humo. Sí, la mantequilla a 177, el aceite de colza o que es canola a 204, aceite de coco 232, ¿sí? Y se dan cuenta, el aceite de soya y el aceite de coco son las más resistentes a la temperatura, ¿sí? Como lo dice aquí en esta tabla, que son 232. Y acá tenemos que la más resistente es la de sésamo, que está en 232, y la de soya, que está en 241, la de girasol también 246. Generalmente no, la mayoría de las personas no consumimos aceite de girasol. De soya sí ya se hizo un poco más comercial, pero aceite de girasol casi no. Entonces, para que veamos qué tipo de aceite compramos de acuerdo a su grado de resistencia para que no se modifique su estructura rápidamente con el calor. Y pasamos a, dice, materiales que están hechos, materiales de lo que están hechos los utensilios de cocina. Los utensilios utilizados en la cocina tienen un contacto directo con los alimentos y generalmente a temperaturas elevadas, por lo que pueden generar sustancias tóxicas que estaríamos ingiriendo a diario. Ejemplo de algunos materiales utilizados en la elaboración de utensilios. Entonces, de acuerdo al tipo de utensilios que tengamos en el sartén o en las ollas que estemos utilizando para hacer la comida, podríamos tener algunas situaciones que podrían soltar los sartenes y mezclarse con el alimento y podrían hacerlos. Lo más drástico sería que los hicieran tóxicos para nosotros si nos enfermáramos o que se mezclaran ciertos sabores con con el alimento. Y entonces nuestro primer ejemplo es el teflón, ¿sí? Es famoso, muy efectivo porque tiene la capacidad de cocinar sin que el alimento se pegue al fondo del sartén. Sin embargo, cada vez más numerosos estudios han demostrado que el teflón llega a nuestro riego sanguíneo y puede afectar nuestro cerebro, hígado, riñones, aumentando el riesgo de padecer enfermedades como esterilidad, problemas de tiroides o cáncer. Pero si el teflón se mezcla con el alimento, no solo porque el sartén es de teflón, no, si se empieza a despegar el teflón y lo mezclamos con el alimento. El aluminio ha sido un material muy usado en las últimas décadas, pero poco a poco se ha ido sustituyendo y hoy en día solo se comercializan en algunos lugares como alternativas económicas. Pero debemos saber que el aluminio es un metal pesado muy tóxico para nuestro organismo relacionado con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Este metal se va acumulando en el cerebro y una vez ahí es muy complicado eliminarlo. Por eso evitemos lo máximo posible el contacto directo con este material y cocinar con él, especialmente alimentos ácidos o salados. Entonces, igual como dijimos, solo si el aluminio se mezcla con el alimento, ¿sí? Si no le pasa nada al sartén y el alimento sigue intacto, es que no se le desprendan pedazos de aluminio, pues no pasará nada. Hay sartenes de aluminio de muy buena calidad, y entonces habría que ver de qué calidad es el sartén que estamos utilizando. Otro ejemplo es el acero inoxidable, que es un material bastante inocuo y con buena efectividad en la cocina. Pero de todos modos, si queremos evitarlo completamente, los metales pesados optarán mejor por otro utensilio más saludable. Igual, el de acero inoxidable es súper utilizado. Solamente que cuando se empieza a dañar o a raspar o a picar, pues entonces ya entraría en contacto con el alimento
y ahí es cuando produciría un daño. Entonces hay que tratar de que no usemos sartenes que estén dañados, golpeados, porque entonces pueden por esas fisuras empezar a tener contacto con el alimento y entonces dejarnos rastros de metal que podrían hacernos daño. Las sartenes y ollas de cerámica se han puesto muy de moda en el mundo natural ecológico. Son mucho más inocuas, siempre que sean de calidad auténtica y por ello com- compararemos en tiendas de con su confianza. Su inconveniente es que se rayan con facilidad si no las cuidamos bien y algunas son demasiado poco antiadherentes, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con los sartenes de cerámica porque se rayan y entonces cuando entran en contacto con el alimento ahí sí tenemos un problema. Los de hierro fundido usados en la antigüedad es una muy buena opción en la cocina, especialmente si padecemos de anemia, ya que nos irá aportando cantidad de hierro. Les otorga a las comidas un sabor un poco especial que puede gustar o no. Lo inconveniente es que son bastante más caras y muy pesadas, lo cual puede dificultar su uso a ciertas personas. Para evitar que peguen los alimentos, calentar los sartenes antes de echar los alimentos. Entonces, como ya habíamos dicho en los primeros, puede haber presencia de metales. En este caso es la presencia del metal, como es de hierro, pues no nos pasa nada. Y así a las personas que están bajas de hierro, pues les sirve. Algunas tiendas de productos ecológicos naturales venden cazuelas de barro, como se usaban también antiguamente. Si bien este es un material bastante bueno y que además es un alimento sabor casero, que le da sabor casero a los alimentos, debemos asegurar también de que sea realmente barro cocido y no contenga otros componentes tóxicos. Tiene como inconveniente que no es un método rápido de cocción, sino más bien como cocinar para cocinar como sería antes, ¿sí? Entonces es importante que veamos en qué momento podemos utilizar los utensilios de barro. Antes, el recubrimiento que tenían, el brillito, el barniz, se decía que era el que producía daño porque era tóxico por algunos pigmentos, pero en la actualidad ya no se usa ese tipo de barniz, es otro tipo de barniz que no suelta este compuestos que puedan causarnos daño o envenenamiento, ¿sí? Entonces ya se tiene más cuidado con los barnices que se utilizan para recubrir los sartenes de fondo de barro o cualquier otro, o sea, ya sea un sartén, una olla, un jarro, ¿sí? Ese recubrimiento ya no es tóxico. Los otros utensilios son también las cazuelas de titanio, las cuales se presentan como una opción de más calidad, ¿sí? Son más duraderas, pero su precio es más elevado. El titanio, pues, es más caro que el oro todavía. ¿Por qué? Porque es un metal que es resistente, como ya dijimos, inocuo, y entonces nos sirve para varias cosas. Y el tener estos sartenes, pues también implica que nuestro alimento se está cocinando de una forma adecuada y que no estamos teniendo contaminación. Pero si el sartén se daña, entonces, ojo, ahí sí podríamos tener alguna contaminación. Por otro lado, este, siempre que queremos conservar comida, optamos por el vidrio que no presenta toxicidad como el plástico y además conserva mejor la calidad del sabor. También tenemos sartenes de plástico, ¿sí? Y si guardamos lo que nos sobra de la comida en recipientes de vidrio, también vamos a tratar de evitar de que el alimento se contamine fácilmente. Otra opción para guardar los alimentos son el de plástico, ¿sí? Nos aseguramos que no contengan bisfenol A entre sus componentes, ya que este ha sido prohibido en algunos países, sobre todo en recipientes para biberones, ¿sí? Entonces también podemos usar de plástico para guardar, pero habría que ver en los ingredientes de qué está hecho el producto para ver si no es un producto que sea nocivo para el medio ambiente y para la humanidad, ¿sí? Bueno, sí, para las personas.
Finalmente tenemos algunos recipientes que son de silicón y que pueden usarse para hornear. Esta es otra opción también bastante saludable, siempre y cuando sea un silicón de calidad. Cualquiera de los recipientes o de los sartenes que se compren tienen que darse cuenta que cuando lo adquieran sea de buena calidad, a lo mejor de una buena marca para que no se dañen rápidamente y así se mezclen con los alimentos, ¿sí? Es importante que los utensilios de cocina utilizados podrán, podrán en algunos casos causar inconvenientes en la salud si no se usan adecuadamente, por lo que es importante no usarlos, ¿sí? Dependiendo de lo que ya habíamos dicho. Si tienen algún daño físico, pues ya no los deberán usar porque entonces se mezclarán con el alimento, podrán deteriorar el alimento, cambiar el sabor, color y nutricionalmente hablando, pues ya no serán adecuados, ¿sí? Entonces, como vimos, pues hay diferentes ejemplos de sartenes, ollas, recipientes que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, tienen que analizar desde el punto de vista de utilidad cómo o cuál es el mejor o el más adecuado para lo que van a cocinar, ¿sí? Entonces tienen que resolver el cuestionario 7, que son todas esas preguntas, los resuelven. Una vez que lo resuelvan, lo transforman en PDF y lo suben a la plataforma para que se los califique. Y bueno, recuerden que como habíamos dicho, los aceites y las grasas pues son importantes para nuestro metabolismo, ¿sí? La utilizamos algunas también para formación cuando vimos ácidos grasos, también los utilizamos para formación de hormonas, ¿sí? Para formación de algunos tejidos, y entonces no podemos como que eliminar totalmente de nuestra vida las grasas, solamente veamos qué tipo y cantidades de grasas comemos y ahora que estamos hablando de índice de acidez, cómo las almacenamos y cómo las guisamos.